Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Queremos contarle algunas de las buenas noticias que tenemos para esta semana. Esperamos que el día de hoy pueda aprobarse y despacharse ya el paquete de ayudas económicas para miles de familias trabajadoras de nuestro país. Estamos hablando, en el caso de la duplicación del bono marzo, ¿cierto? Conocido como bono marzo, a 3 millones de personas, que sumado a lo que ya se ha estado pagando respecto al bono marzo, la idea es alcanzar los 120.000 pesos de ayuda directa a los bolsillos de estas 3 millones de personas. También la ampliación del subsidio único familiar y el aporte familiar, que en este proyecto considera un aumento del 20%, incorporando además 900.000 niños y niñas que no estaban, y adolescentes, perdón, no estaban considerados como beneficiarios de estos subsidios. Pero además la aprobación, esperamos, del bolsillo familiar electrónico, que considera ingresos mensuales por carga de alrededor de 13.500 pesos para poder justamente enfrentar lo que ha sido el alza de los consumos básicos, ¿cierto?, como los alimentos. También a esto se agrega lo que hemos podido avanzar en lo que son los descuentos de medicamentos usuarios de FONASA, el IFE laboral, el subsidio Protege, que también se ha ido ampliando, y el aumento de la beca de alimentación de educación superior. Pero no solamente este paquete de ayudas económicas, esperamos que den buenas señales, ¿cierto?, al país, de grandes acuerdos en la línea de poner en el centro a las personas, a las familias trabajadoras, a quienes más lo necesitan, sino que también el avance del proyecto de reducción de jornada laboral a 40 horas, que tiene ya días claves en la votación del Senado en sala. El día de mañana se va a poner en sala. Esto ha sido además un trámite de amplio acuerdo en el Senado, liderado por la ministra del Trabajo, y no solamente busca reducir de 45 a 40 horas la jornada laboral, sino que ha incorporado elementos que han presentado como propuestas tanto la oposición como los trabajadores, gremios empresariales, y que no tiene que ver solo con la gradualidad de esto, ¿ya?, que lo consideraba en un inicio el proyecto de reducción de jornada laboral, sino que también algunas adecuaciones de acuerdo a las áreas productivas, y particularmente esta adecuación para quienes son cuidadores y cuidadoras, de poder establecer bandas horarias de ingreso y salida al trabajo, como la posibilidad de tener 4 días de trabajo y 3 de descanso. Esperamos que sea una muy buena noticia el día de mañana, e insisto, a la colaboración que ha presentado la oposición, particularmente los parlamentarios, senadores de la Comisión de Trabajo. Esperamos que también se refleje en un amplio acuerdo en la sala del Senado, y ya en el tercer trámite de la Cámara de Diputados y Diputadas podamos decirle al país que, cumplido ese proceso, ¿cierto?, y ese trámite legislativo, tengamos una ley de 40 horas vigente. Para que estas buenas noticias, como les decía, se puedan concretar, necesitamos que el ánimo que prevalezca en el Congreso, en el mundo parlamentario, sea de acuerdo. Nosotros vamos a insistir en la disposición de seguir dialogando, pensando en la ciudadanía, y eso queremos que se refleje no solamente en las ayudas económicas o el proyecto de reducción de jornada laboral, sino que también en la agenda de seguridad. Tenemos una agenda sumamente robusta, tenemos alrededor de 16 urgencias legislativas, vendrán otros proyectos más de ley, y en ese sentido, independientemente de que no se hayan sumado todos y todas al compromiso transversal por la seguridad, esperamos que sí en el Congreso los votos, la disposición de diálogo, la disposición de llegar a acuerdo y, en última instancia más, los votos puedan estar a disposición de todos los sectores para encontrar, ¿cierto?, un mínimo común denominador que le permita a nuestro país robustecer su institución, y particularmente las facultades de nuestras policías y de distintas instituciones en el combate del crimen organizado y la persecución de la delincuencia. Como lo mismo en relación al fenómeno de la migración. Tenemos 2 proyectos importantísimos en este sentido, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con las expulsiones judiciales en el Senado y la expulsión administrativa en la Cámara, ambos proyectos con urgencia, y por lo tanto no solamente insistir en la disposición del Gobierno a avanzar, sino que también en la invitación a la oposición a sumarse con la celeridad que esto amerita. Preguntas. Hola, ministra, ¿cómo está? Daniela Ruiz Tagle, de Radio Bio Bio. Respecto al tema indulto, ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que el presidente tenía todos los antecedentes, incluyendo los previos al estallido social. Usted hace algunos meses, en enero, dijo que si el presidente hubiera tenido los elementos a la vista, la situación habría sido distinta. ¿Alguien está faltando a la verdad en este punto? ¿Y qué explicación se puede dar al respecto?
Tal como lo ha señalado el día de hoy el subsecretario Manuel Monsalve, lo ha señalado el ministro de Justicia Luis Cordero, lo he señalado también en varias oportunidades yo misma, el presidente ha encomendado el tema de los indultos particularmente y precisamente al Ministerio de Justicia. Ustedes saben que hoy día, ante el requerimiento de miembros de la oposición para esclarecer la constitucionalidad y legalidad de estos actos de decretar indultos, la discusión se radicó en el Tribunal Constitucional. Mañana mismo tenemos el fallo del Tribunal Constitucional y sobre el cual el ministro de Justicia va a poder expresarse y referirse en detalle a muchas de las consultas que, por cierto, ustedes también van a poder tener. Respecto a otras materias, nosotros ya conocemos las consecuencias políticas que tuvo este tema con anterioridad, y sobre eso no voy a volver a referirme porque fue por todos conocida, tanto a nivel del Ministerio de Justicia como lo que involucró al ex jefe de gabinete del presidente. Lo que respecta al proceso administrativo, jurídico, efectivamente, y como lo ha señalado, y yo misma lo señalé en su oportunidad, el ministro de Justicia lo señaló el día domingo, el subsecretario Manuel Monsalve muy claramente el día de hoy, todos los antecedentes obraron en los expedientes que puso a disposición Gendarmería y que le correspondía por delegación presidencial al Ministerio de Justicia. Y sobre eso creo que es bastante claro cómo se ha procedido en esta materia. Sí, pero más allá de lo jurídico, de lo administrativo, ministra, ¿cómo se explica que una persona de gobierno diga que si los antecedentes hubiesen estado sobre la mesa, la situación hubiese sido distinta y después se diga que el presidente tenía todos los antecedentes sobre la mesa? Hay una contradicción acá y la pregunta clave acá es, ministra, ¿el presidente vio esos antecedentes? Por eso yo me he referido sobre la materia con anterioridad, no voy a repetir lo mismo. Lo que yo puedo señalar es, uno, las consecuencias políticas respecto al tema de los indultos están a la vista, sucedieron en nuestro país, y luego lo que corresponde al tema en cuestión que ha presentado la oposición sobre el proceder, sobre si esto estaba bajo la Constitución y las leyes, es algo que nosotros hemos defendido y que está radicado en el Tribunal Constitucional. El subsecretario Manuel Monsalve, además, el día de hoy aclaró de manera contundente lo que quiso señalar, ¿no? Y tiene que ver con que todos los antecedentes para este procedimiento, que es además una facultad delegada al Ministerio de Justicia, radicaron en los expedientes de Gendarmería. ¿Ya? Y eso lo hemos dicho desde el día 1, lo ha sostenido en reiterada oportunidad el ministro de Justicia y lo ha reiterado también el día de hoy el subsecretario Manuel Monsalve. Sí, lo último, sobre las consecuencias políticas, ¿se hace una autocrítica respecto a ello? Es que efectivamente, producto de esa reflexión y análisis, hubo consecuencias políticas. Creo que los hechos dan cuenta de aquello. Ministra, buenas tardes. Marian Basso, de Televisión Nacional. Respecto del mismo tema, el expresidente Ricardo Lagos dio una entrevista al diario La Segunda y señaló que cuando él indultó a Mateluna, estableció ciertos requisitos, le permitió modificar un reglamento o una ley sobre la base de que aquel indultado no podía ser indultado en una segunda ocasión, esto en 2004 o 2005. Y él dice, no entiendo cómo en consecuencia este señor Mateluna fue indultado de nuevo. ¿Se equivoca el expresidente Ricardo Lagos al sostener eso? No me corresponde entrar en un debate jurídico con el expresidente Lagos, por más que sus opiniones políticamente puedan ser legítimas y atendibles, ¿no? Pero como esto, insisto, hay un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que ha tenido sede, por lo tanto, judicial, para cuestionar o no, o determinar si es que correspondía o no el proceder respecto a los indultos y sus decretos, eso está netamente hoy día radicado en el TC. Y sobre eso mañana el mismo Tribunal Constitucional se va a pronunciar. Entonces, creo que entrar en una discusión a nivel comunicacional respecto a esto, cuando está radicado jurídicamente en el Tribunal Constitucional, no corresponde, insisto, más allá de que es una opinión y que puede ser válida y que es legítima del expresidente Ricardo Lagos, pero la resolución definitiva sobre si procedía, si no procedía, si que jurídicamente se ajusta a derecho o a la Constitución y las leyes, es algo que es una facultad hoy día radicada en el Tribunal Constitucional. Y dependiendo del resultado, obviamente, también se va a referir el ministro de Justicia, Luis Cordero. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Francisco Valenzuela por acá, de Tele 13. Le tenía un par de consultas respecto de agenda legislativa. La voy a dividir en dos. Primero, lo que usted mencionaba del proyecto 40 horas. Muy en concreto, en términos políticos.
¿están o no los votos? Porque en algún momento se habló de la reforma tributaria en su momento, proyecto distinto por cierto, y que estaban los votos y que después finalmente terminó con el resultado que vimos hace un par de miércoles. Primero, por el proyecto 40 horas, ¿están los votos para que este avance? A ver, producto del rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria, no es dable presumir que la oposición va a rechazar toda la agenda legislativa del Ejecutivo, dado que además el proyecto 40 horas contó con un amplio respaldo en la Comisión de Trabajo y de Hacienda del Senado. Yo quiero volver a insistir en eso y valorar no solamente a quien ha liderado desde el gobierno este proyecto de ley, que es la ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, sino que también la disposición de amplios sectores, más allá de la oposición en el Congreso, a avanzar en esta materia. Tenemos muchas empresas y particularmente pymes que ya se han adjudicado el sello 40 horas porque, sin esperar ley, han querido avanzar en esta dirección entendiendo que mejora la calidad de vida de las familias trabajadoras y también les ha ayudado en muchos casos a mejorar su productividad. Entonces, no hay que mezclar necesariamente todos los temas. Ha habido una disposición positiva respecto a las 40 horas en el Senado. Creemos y tenemos confianza de que esa misma disposición se va a reflejar en la sala, así lo esperamos, en la actitud de los senadores y senadoras de oposición, porque se han sido capaces de poner en el centro a las familias trabajadoras, a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, a las madres y padres trabajadores, y esperamos entonces que mañana podamos tener una buena noticia. Ahora, estamos en la recta final, queda el tercer trámite en la Cámara de Diputados y Diputadas, ahí también han habido conversaciones con los parlamentarios, por cierto que tienen que revisarlo las comisiones correspondientes, pero creemos que va a ser mucho más rápido de toda la discusión que hemos tenido antes, porque ya ha llegado y está llegando con un buen acuerdo, ¿no? Entonces, insistimos en que esperamos que las 40 horas sean ley antes del 1 de mayo y los trabajadores y trabajadoras tengan la certeza de que gradualmente van a poder empezar a disfrutar y gozar de tener más tiempo libre en sus casas. Gracias, ministra. Mi segunda pregunta de agenda legislativa tiene que ver con una discusión que también tendrá lugar mañana del autopréstamo. ¿Qué perspectiva tienen justamente respecto de este proyecto, que también hay algunos que lo han calificado de autoengaño, que podría cimentar, palabras de algunos parlamentarios, el camino hacia un sexto retiro? ¿Qué percepción tiene tanto de la situación de autopréstamo como de la que también se va a generar a futuro, por cierto, de una situación que ya se ha anunciado que se va a volver a presentar del sexto retiro? Bueno, nosotros esperamos que lo que se produzca en la sala sea como lo que vimos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados y Diputadas cuando se votó el proyecto o los proyectos de autopréstamos. O sea, hubo un amplio rechazo a estas iniciativas, atendiendo a las consecuencias que podría tener una eventual aprobación de este tipo de medidas en la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque aquí tenemos que mirar las políticas públicas en los impactos generales y no solamente particulares, ¿no? El ministro de Hacienda más ha sido muy claro en señalarlo. Las consecuencias negativas de este tipo de proyectos son mayores que el alivio momentáneo que genera, lo ha dicho también el Banco Central, del impacto inflacionario. No es lo único, pero 2/3 partes, ¿no?, de lo que hemos visto en materia de inflación se deben a este tipo de medidas. Entonces, cuando nosotros como gobierno tomamos desde el día mes 1 la definición política de combatir el alza inflacionaria, y hoy día vemos resultados de eso, que está dando frutos, ¿no? Hemos ido viendo cómo ha ido disminuyendo progresivamente la inflación. Esperamos seguir esa tendencia, es que no podemos revertir esto, ¿ya? O sea, que todo lo que hemos alcanzado se eche pie atrás por este tipo de medidas. Entonces, esto no quiere decir que no seamos capaces de atender a las necesidades de la familia, y por eso mencionaba anteriormente el paquete de ayudas económicas que esperamos que hoy día se apruebe para justamente en este primer trimestre, al menos semestre, la verdad, poder tener este apoyo a millones de personas que todavía necesitan del Estado para poder enfrentar el costo de vida diario en nuestro país. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Mariano Reyes, del Diario de Cooperativa. Quería preguntarle respecto al tema migratorio. Entendemos que hay dos prioridades en materia legislativa para el gobierno. Son dos proyectos de ley para poder acelerar estas más de 20.000 expulsiones que han quedado inconclusas. Una tiene que ver con las expulsiones judiciales también. Quería preguntarle qué plazo tienen considerados para presentar estos proyectos, para que estos sean finalmente aprobados en el Congreso, y si es que ya empezaron los trabajos prelegislativos en esta materia. O sea, nosotros ya presentamos dos iniciativas legales
como lo decía en el Senado, el proyecto para las expulsiones judiciales y en la Cámara de Diputados el proyecto para las expulsiones administrativas, ambos con el objetivo de acelerarlas. Justamente porque el gobierno diagnosticó que esto estaba en una especie de cuello de botella, y que teníamos pendiente al momento de asumir alrededor de 20.000 decretos de expulsión administrativa. Durante el periodo de gobierno que llevamos, ¿cierto? El año de gobierno que llevamos, hemos hecho alrededor de ejecutado 1.070 expulsiones, más que el año 2021, ¿no? Sin embargo, todavía queda mucho por poder concretar en materia de expulsión y por eso estos dos proyectos de ley. Entonces, quiero aclarar que no tiene que ver con iniciativas que se deberían presentar en el futuro, sino que ya están ingresadas hace bastante tiempo, ambas con urgencia y que están en su trámite legislativo en las comisiones correspondientes, donde evidentemente hay indicaciones, hay diálogo para ver mejora, han habido opiniones también, algunas opiniones distintas que hay que resolver para ver cómo avanzar lo más rápido posible en estas expulsiones. Por ejemplo, en materia judicial, en acelerar las expulsiones a personas que han cometido delitos de narcotráfico, han habido ahí, el gobierno ha insistido en acelerar al máximo esas expulsiones, han habido opiniones distintas respecto a la oposición, pero sin lugar a dudas podremos llegar a un acuerdo pensando en que tenemos que resolver todos juntos y juntas este tema que evidentemente es una de las principales preocupaciones de nuestro país, particularmente en el norte. Ministra, buenas tardes. Quería preguntarle cómo toma el gobierno las críticas de académicos en contra del programa Chile Informa. Se dice que solo se muestran los logros del gobierno y hay una baja incidencia de los medios de comunicación en las preguntas y que también hay una excesiva protagonismo suyo en este programa. Yo ni estuve en el programa en realidad, así que... Ese es por gobierno responde. Mire, nosotros tenemos el deber de informar. Y la ley 19.032 es muy clara en ese sentido, ¿no? Que establezcamos los mecanismos y los medios más eficaces y eficientes para comunicar e informar a la población. El Gobierno Informa, este formato nuevo que hemos incorporado, se suma a un sinfín de plataformas que tenemos para comunicar, tanto en nuestra presencia en los canales de televisión, en entrevistas, esta misma vocería que se hace todos los lunes, para justamente amplificar los espacios. Y esta es una instancia donde las autoridades, no solamente yo, de hecho la verdad es que ni siquiera yo he participado de ese espacio, pero donde las autoridades pueden dar cuenta de sus definiciones, de los proyectos de ley que presentan, de los avances y gestión que tienen para la población y luego responder preguntas de la prensa. De hecho, más allá de las opiniones y críticas, en algunos casos sin chequear bien la información, diciendo que no habían periodistas que preguntaran en ese día, la verdad es que ustedes mismos pudieron preguntar, ¿no? Después de la exposición de la autoridad hay un espacio de preguntas, como se hace el día de hoy, de la prensa. De hecho, preguntó el Mercurio, Canal 13, Diario Financiero, El Pingüino de Magallanes, y así va a ser cada vez que se dé este formato. Presentación de autoridades, luego preguntas de la prensa nacional, y estamos incorporando también preguntas regionales, de medios regionales y de periodistas de medios regionales para poder, obviamente, atender a las inquietudes de los medios de comunicación. No tengo nada más que señalar, esto es un espacio más de ampliación de vocería, es algo que la ciudadanía también solicita permanentemente, poder estar informando de las definiciones de gobierno en distintos ámbitos, de los avances de gobierno, de los beneficios para la ciudadanía, y esto es con la prensa y no sin la prensa. Bien, muchas gracias. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.